Muy buen día. Vamos a tratar el índice de polarización para que no exista ninguna duda. El índice de polarización se define como lo que tenemos aquí. Deviene del índice de Dale y a su vez de la descomposición de Dale en intra e interdesigualdad. En el numerador está la interdesigualdad o la desigualdad entre grupos. Abajo en el denominador está la intradesigualdad. Quizás aquí conviene detenernos un poco para explicar. Si nosotros tenemos una distribución de deciles del decil 1, 2, 3, 4, 5, 6 así hasta el decil 10, estos tienen cada uno de ellos una participación en el ingreso y una participación en la población. La relación de QI entre PI o la participación del ingreso entre la participación de la población es la razón de ventaja. Si la razón de ventaja de un decil es menor que la unidad, inmediatamente se identifica este decil como decil pobre. En cambio, si es mayor a la unidad, se identifica como un decil rico. En el caso particular de El Salvador tenemos que el del decil 1 al séptimo son deciles pobres, del decil octavo al décimo son deciles ricos. Ese es el criterio que se utiliza aquí para deslindar, para discriminar, para distinguir entre lo que es un decil pobre y un decil rico. Ahora bien, si ya tenemos dos grupos definidos con este criterio, con el criterio de razón de ventaja, menor a la unidad, mayor a la unidad, pues entonces tenemos dos grupos, el grupo entre comillas de los ricos y el grupo de los pobres. En ese sentido entonces ahora lo que está en el numerador es la distancia entre los dos grupos, ricos y pobres. Se puede ver que va desde el grupo 1 hasta el grupo 2, son solamente dos grupos. Y es el peso en el ingreso del grupo 1 y también del grupo 2, porque es una sumatoria, por el logaritmo de las razones de ventaja de cada uno de los grupos. En cambio acá, en la intradesigualdad, lo que tenemos es una desigualdad ponderada. Ponderada en este caso, ponderada por este elemento que tenemos aquí. El peso que tiene el grupo 1 en el ingreso. El peso que tiene el grupo 2 en el ingreso. Y luego sus sumatorias, como siempre, como el índice de Dale, la sumatoria ponderada de las razones de ventaja. Aquí están las razones de ventaja, QI, PI, y aquí están las ponderaciones, es decir, el peso en el ingreso. Y simplemente la sumatoria aquí va de 1 hasta aquel decil que está por debajo de la unidad, su razón de ventaja. En cambio aquí estaría desde que es igual a 1, a la unidad, hasta, en este caso, el decil n. Y bueno, en este caso se supone que estamos asumiendo que los deciles están ordenados de menos a más. En este sentido, el n tiene razón de ser porque está ordenado de menos a más. El decil décimo es el decil n, es el que tendría pues entonces esa capacidad de ser denominado como el máximo o el que tiene la razón de ventaja máxima. Bien, vamos a ver esto en concreto, ¿no? En una hoja de cálculo, pero dice donde Q y P representan la participación del producto y la población. El subíndice G se refiere a la bipartición en dos grupos o polos, mientras que al interior de cada uno de ellos se distingue el I, es decir, los individuos. La definición precisa del polo es si éste es menor o igual o bien mayor a 1 en su razón de ventaja. Es decir, MI es igual a QI sobre PI, ingreso sobre población. Si lo vemos ahora, entonces en Excel se va a quedar un poco más claro. Pero el índice de Dale sería, de hecho, en estricto sentido, la suma de este componente interdesigualdad más la intradesigualdad, lo que está abajo. El índice de Dale
podría calcularse de esa manera. Entonces, de hecho tendríamos dos para que quede claro el asunto. El índice de Day se puede plantear como la sumatoria de QI multiplicado por el logaritmo natural de QI entre PI para los 10 deciles. Lo que nos dé, digamos que nos da 20, bueno, o lo que nos dé, el número que nos dé, va a ser exactamente el mismo a que si hiciéramos esta descomposición en grupos más la intradesigualdad. O dicho de otro modo, Dales podría ser también igual a la interdesigualdad más la intradesigualdad que está aquí en el denominador. Bien, veámoslo en la hoja Excel. Tenemos para el caso, tenemos el ingreso, en este caso para los años del 85 al 90. En realidad esto está hasta el 2018, pero presentaré desde el 85 hasta el 90. Ahí está la participación del ingreso. El decil 1 tiene 0.7, no llega ni a 1% de participación en el ingreso. Es decir, el 10% de la población más pobre no llega ni a 1% su participación o su peso en el ingreso. Después le sigue el decil 2 con 2.30%, 3.40% el tercero, etcétera, hasta llegar al décimo con 36.40%. 36%. La población pues es simplemente la décima parte en cada decil por definición. Y ahí está. Después tenemos la razón de ventaja, es decir, M, QI entre P, aquí está. Y es evidente que si hacemos este cociente de las participaciones de ingresos sobre las participaciones de población, se hacen dos grupos. Del 1 al 7 quedan los deciles, los deciles, o los individuos, que tienen una razón de ventaja menor a 1. Vean que estamos en el séptimo decil y llega a 0.95. A partir del octavo decil tenemos más de 1. El índice de Day simplemente se hace sin tener alusión alguna a los grupos. Se hace tal cual con los 10 deciles, simplemente es la razón de ventaja en términos del logaritmo, aquí está, multiplicada por su participación en el ingreso. En otras palabras, de hecho, es el promedio de la razón de ventaja. Es, de hecho, el índice de Day una media ponderada de la razón de ventaja. Y tendríamos aquí punto 40. Punto 40, ahí está. Una nota técnica, un paréntesis técnico sería que si todos fuesen iguales, tendríamos entonces que la razón de ventaja siempre sería un número sobre otro mismo número. Es decir, digamos punto 1 sobre punto 1. Y eso por definición es 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Por tanto, tendríamos que el índice de Day sería en equidistribución igual a 0. Bien, aquí es punto 48. Este punto 48 hay que tratar de grabarlo, ¿no? Hay que grabarlo en la mente porque se va a repetir cuando descompongamos este índice en intradesigualdad más interdesigualdad. Es decir, la desigualdad entre este grupo contra este, los pobres contra los ricos, esto es la interdesigualdad, y la intradesigualdad es la desigualdad al interior de cada grupo, al interior de uno y del segundo grupo. Bien, punto 48 para el año 85. Bien, entonces tenemos esos dos grupos, se separan, aquí está, del 1 al 7 hemos dicho. El peso global de ese grupo es de 0.34 en el ingreso y de 0.66 para los tres últimos deciles que conforman el segundo grupo, el llamado grupo de los ricos. Entonces tenemos como peso, como participación, 0.34 y 0.66. Es decir, el famoso, lo que teníamos acá, el peso de QG1, del grupo 1, sería
34 y el del grupo rico, QG y 2, sería el 0.66. Tenerlo eso en la mente. Bien, entonces se hace el índice de Dale para los dos grupos como si fueran distribuciones totalmente independientes. Se hace. En este caso, claro, se va a reponderar porque ahora esto que está aquí no va a sumar 1. Aquí no suma 1. Ahora el pastel, digamos que es de 34. Pero este participa con 1, este con 2, este con 3, este con 5, 6, 8 y 10. ¿Cuál es el peso de este decil séptimo? ¿Cuál es el peso de 10 sobre 34? Pues se hace el cálculo y es del 28%. Es decir, la relación de 0.10 sobre 0.34 es 0.28. La relación de, en este caso, de 0.8 sobre 34 pues es 22%. De 0.6 sobre 34 pues es de 18%, y así sucesivamente. Tenemos entonces ahora el peso, pero de este grupo ya sui generis, que es de 7 individuos, 7 deciles, y también de los 3 últimos deciles. Claro, las participaciones ahora sí suman 1. Ahora vamos a tener que hacer esta reponderación también con la población. Antes recuerdo que el peso de la población, como son 10 deciles, pues es de 0.10. Pero claro, si ahora solamente tomo 7 en un grupo y después 3 en otro grupo, ya no van a ser el peso de 0.10. Para el grupo de 3 individuos, cada uno de ellos va a pesar 33%. Eso es evidente. Entonces hay una diferencia entre tomar la participación en población de 10 personas o de 10 deciles y todas pesan 0.10, que si solamente tengo un grupito de 3 individuos, 3, pues cada uno va a pesar 33%. Y eso es precisamente lo que se observa en esta reponderación de la población. Como son un séptimo, sabemos que un séptimo es 0.14, cada uno pesa en población en el grupo de los pobres 0.14 y en el grupo de los ricos hemos dicho 0.33. Claro, suman 1 la unidad en cada uno de los grupos. Ahora sí tenemos ya los nuevos Q y los nuevos P para los dos grupos. Tenemos tanto para Q, tenemos esto, reponderando el porcentaje de ingreso en los dos grupos, tenemos esto, grupo 1, grupo 2 en ingreso, y en población, ya lo tenemos acá, grupo 1, el de los pobres, y grupo 2, el de los ricos. Y después hay que hacer lo mismo, las razones de ventaja, ¿no? Tanto para el grupo 1, el de los pobres, como el de los ricos, aquí está. Calcular su índice de Dale, ¿no? Porque son logaritmos, no solamente la razón de ventaja como en el índice RM, sino es el logaritmo natural de la razón de ventaja, y por tanto tenemos ahora esto. En el índice de Dale tenemos 0.19 en el índice de Dale del primer grupo, 18, 0.18, 0.18, 0.17, etcétera, etcétera, etcétera. En el grupo 2, en el grupo de los ricos, tenemos 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.12, etcétera. Ahora bien, si vemos con cuidado la formulación, esto ya lo tenemos hecho. Para esta sumatoria de QI, logaritmo natural de QI PI, lo tenemos hecho para los dos grupos. Para el grupo de los pobres, aquí está, para el grupo de los ricos. Pero se tiene que ponderar cada desigualdad, cada sumatoria, por el peso de ese grupo en el total. Hemos dicho que ese era punto, si no mal recuerdo, aquí 0.30 y algo, y aquí 0.60 y algo. Vamos a verlo. Porque estamos calculando ahora la intradesigualdad, es decir, lo que está aquí en el denominador, esto que está aquí. Entonces calculo un índice de Dale para los pobres, un índice de Dale para los ricos, pero además ese índice de Dale lo voy a ponderar
por su participación en el ingreso de ese grupo, del grupo rico y del grupo pobre. Y ese peso es de 0.34 para los pobres y de 0.66 para los ricos. Con lo cual, lo que estoy queriendo decir es que esta fórmula que está acá, este es el índice de Day de los pobres, el índice de Day de los ricos. El índice de Day de los pobres es de 0.19, aquí está. Y el índice de Day de los ricos es de 0.11. Pero para sacar una media ponderada de la intradesigualdad se debe de ponderar, valga la repetición, por 0.34 y por 0.66. Por eso es que la intradesigualdad, que la tenemos por acá, intradesigualdad, que está por acá también, es, si se ve en la formulación, la fórmula, a ver si lo pongo aquí, aquí está, es la suma de los dos índices de Dale, pero ponderados por su peso en el ingreso. Este es el quid del asunto. Ahí está las ponderaciones de 0.34 y 0.66 para los índices de Dale del grupo pobre y del grupo rico que están aquí, 0.19 y 0.11. Por eso es que se multiplican por esos ponderadores. Ya tenemos pues la intradesigualdad, que en este caso es 0.13, 0.13, 0.13, 0.14, 0.14, 0.14. No ponemos todos los decimales, los podríamos poner, pero vamos que no es el cálculo. Ese es el cálculo. Bien, vamos a ver la interdesigualdad. Ahora vamos a ver lo que tenemos en el numerador. Ahora vemos los dos grupos como si fueran solamente dos grupos. Dos grupos nada más. Por eso es que aunque aquí el cálculo parece más grande, realmente simplemente tenemos el 0.34, que es el peso del grupo 1 en ingreso, 0.66 el peso del grupo 2, en población es 0.70, está claro, y 0.30. Sacamos nuevamente, estamos ya en la interdesigualdad, calculamos ahora la razón de ventaja, se saca la razón de ventaja para los dos grupos, en logaritmos, etcétera, etcétera. Y se hace, como siempre, la sumatoria de QI por el logaritmo natural de QI entre PI. Y la interdesigualdad es de 0.27. Se han de acordar que habíamos avisado que tuviéramos en la mente, en la memoria, el 40.8. Este 40.8 es el índice de Dale que se arroja de hacer el índice de Dale con los 10 deciles. Pero si hacemos la descomposición en intra e interdesigualdad, la suma de estos dos deberían de dar también 40.8 y lo da. Sí que lo da, ahí está. La suma de intra e inter da también 40.8. Ahora solo resta hacer el cociente, es un cociente de kindergarten, ¿no? Y donde dividimos la interdesigualdad entre la intradesigualdad, y para el caso del 85 da 2.06, para el 86 2.05, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, haciendo un cálculo, podemos mostrar, estamos aquí, este es el cálculo, pues entonces ya terminó el cálculo, ya se hizo el cálculo de la polarización, ya se hizo el cálculo de Dale, y se ha hecho el cálculo de Dale tanto con los 10 deciles como con la descomposición de intra e interdesigualdad grupal. Bien, me gustaría poner por último, si es que me deja, el gráfico de la polarización para que se vea cómo quedó. Aquí está.
Este es el índice de polarización, o bien cómo los dos grupos ricos y pobres se están separando. En el caso de El Salvador, del 85 al 2018. Ahí se tiene pues que hay un crecimiento con los datos oficiales del índice de polarización. Esta es pues la forma de calcular la polarización o un índice de polarización, que es una alternativa al enfoque de Esteban y Ray, pues mantiene la idea, la perspectiva de que son dos grupos al interior de la distribución del ingreso: los que se apropian de ingreso, que serían los ricos, y los que transfieren ingreso, que serían los deciles pobres. Con esta perspectiva tenemos este índice de polarización. Bien, con eso dejamos. Hasta la próxima.